Bueno, como resumen mensual, deciros que ha habido un montón de novedades. La primera novedad sería el Shallow de tripartita en emergido. He mejorado la decoración de mi cuarto. Hemos añadido la Voyager Nano al acuario de 180 litros para aumentar la circulación. Contaros que en breve voy a hacer un macro gambario. Este mes está lleno de directos en los que he podido participar junto con otros acuaristas del otro lado del mundo. He podido disfrutar de su compañía tomando una buena taza de café y hablando de cómo hacen ellos las cosas en sus acuarios. Muchas gracias por el tiempo que me habéis dedicado, pero antes de comenzar, deciros que ya han empezado. Tornar a la normalitat. Senyor Pirotecni, Comença la mascleta. pot començar la mascleta. Deciros que hemos aumentado la familia con un cardumen de Coridora adolphoi, que son una auténtica maravilla. Ahí las tenéis en imágenes. Deciros que dentro del acuario este era el estado antes del mantenimiento y estamos batallando ahora mismo contra las algas pincel. Deciros que es un tipo de alga muy difícil de erradicar y que estamos tratándolo con agua oxigenada y cambios de agua, por supuesto. Hemos estado arreglando la parte de la izquierda que se había hundido parte del terreno. Hemos replantado ya algunas plantas que necesitábamos y como podéis ver en las imágenes los peces están estupendos. De deciros también que estoy utilizando un nuevo material filtrante que se llama Neomedia, a ver qué tal va a estar funcionando con toda la carga biológica que hay en este acuario, porque si os digo la verdad se nota muchísimo que hay muchísimos peces. De deciros que otro de los métodos que voy a aplicar dentro de este acuario es el fotoperiodo interrumpido, es decir, dejar 2 horas entre medio del fotoperiodo para que esté a oscuro. Bueno, en cuanto al holandés, nuestro querido Jack Sparrow se estaba pegando una siesta y he aprovechado para hacer el mantenimiento y la poda, porque la tapizante ya se estaba descontrolando de una manera vertiginosa. Como novedad os diré que estoy utilizando también micronutrientes, que hasta ahora no los estaba utilizando, y aditando un extra de potasio. Este mes también hemos tenido en nuestro Iwagumi un incremento de la familia con nuestras 10 rasboras mosquito. La verdad es que estoy muy contento, pero he tenido que medicarlas la primera semana porque le ha parecido un poquito de itch. El agua estaba correcto y no sé realmente si ha sido simplemente el contraste. Y aunque es una cosa que no me esperaba de primeras, bueno, ya he subido la temperatura del acuario y he medicado para que estén estupendamente. En cuanto a la Montecarlo, veis que no está tirando lo que debería. No solo por el método del Dry Start, sino que ahora voy a meterle CO2 para ver si empieza a hacer lo que tiene que hacer. No sé qué método utilizar, si el CO2 casero o utilizar el de ácido cítrico con bicarbonato. Sí que es verdad que aunque ponga un drop shaker, me preocupa que las rasboras mosquitos sean muy sensibles a los cambios. Y vamos al acuario de las caridinas. Al igual que nos pasó con el acuario de las neocaridinas, ya tenemos un baby boom. ¿Cuál es el problema? Que crecen. Y por eso tenemos que agilizar el macroproyecto de gambario. Os dejo arriba una etiqueta para que veáis el tipo de gambario que voy a utilizar y lo voy a copiar al 100%. Y bueno, en cuanto al gambario de las neocaridinas, ya podéis ver cómo están. He tenido que hacer una poda del musgo, retirando casi toda la parte del flame moss para poder ver a las gambas y asegurarme de que estén bien. Al tener un exceso de población me preocupa que se acaben todo el biofilm que tengan dentro del acuario y que algunas de ellas empiecen a morir por falta de alimento. Así que estoy alimentando un par de veces al día para intentar que todo el alimento llegue a todas las crías. De todas formas, ahora empezaré a hacer selección y mandarlas al acuario de 180 litros, pero me tengo que esperar a que tengan el tamaño adecuado para que ningún pez pueda depredarlas, sobre todo las apistogramas, aunque como habéis visto en otros vídeos están sin hacer absolutamente nada. Y seguimos con el mini ecosistema cerrado. Deciros que este botecito lo relleno solo con agua cada 6 meses. Está totalmente cerrado y ya podéis ver el estado en el que están las plantas. Eso sí, no tiene ningún tipo de ser vivo dentro, porque me parecería una absoluta crueldad dejar algo ahí dentro. De todas formas, deciros que algún caracol ha ido con las plantas porque me he encontrado alguna concha.
Y ya para finalizar, enseñaros el último montaje que he hecho. Consiste en un Salou de 13 litros, donde he puesto un Aqua Clear 20 que tiene más de 12 años y, como veis en las imágenes, también he utilizado la Tiny Light de Chihiros. Deciros que tarde o temprano toda la tripartita saldrá en emergido y es cuando podremos disfrutar de este proyecto. La parte de detrás tiene alternantena Reineki Mini, que también irá creciendo y colonizando lo que es el acuario. Ahora, de momento, es muy pronto para que podáis ver resultados, pero quería enseñándoos porque es la forma de hacer un proyecto muy económico. Y nada, para despedirme, la noticia triste es despedirnos de Akira Toriyama, que lo seguía desde que era pequeño en la revista Shonen Jump y que bueno, nos ha dejado pero con un legado maravilloso que podemos dejárselo a nuestros hijos y por mucho que digan, creo que hay muy buenos valores en esa serie. Un abrazo, familia.